Hola, queridos amigos y amigas de Iglesia 1. En este café pastoral, después de un largo tiempo que tuvimos suspendidos los cafés pastorales, queremos retomarlos y con esta temática que creemos que es fundamental. El consistorio ha decidido poder dejarles este video para que ustedes lo vean con calma, puedan tomar nota con su Biblia en mano, incluso con respecto a la elección de presbíteros y diáconos en nuestra iglesia. Como ustedes saben, si el Señor lo permite, en marzo vamos a tener la oportunidad de elegir presbíteros y diáconos. Esto es un derecho de todos aquellos que han sido oficialmente recibidos como miembros de la iglesia presbiteriana en el contexto de nuestra iglesia local. Por lo tanto, son miembros de nuestra iglesia local, miembros de la 12ª iglesia presbiteriana de Santiago, que es la Iglesia 1. La asamblea de miembros, cuando se reúne de manera extraordinaria para una asamblea extraordinaria, una de las temáticas de la asamblea extraordinaria es justamente la elección de oficiales, ¿ya? O el llamado a pastores. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tenemos 3 oficiales según el estatuto de la iglesia presbiteriana. Nuestro estatuto menciona a los diáconos, a los presbíteros o ancianos gobernantes o presbíteros regentes, y a los pastores o presbíteros docentes. Son 3 tipos distintos de oficial que existe en la iglesia presbiteriana. En el caso de presbíteros y de diáconos, ejercen el liderazgo en la iglesia en ámbitos distintos. Los presbíteros deben ejercer el gobierno de la iglesia y por lo tanto guiar a la iglesia local en todos los aspectos que tienen que ver con la guía tanto espiritual como administrativa y hacia dónde la iglesia camina, con qué propósitos, planes, etc. Los diáconos, por su parte, lideran todo el aspecto del servicio, debiendo por lo tanto coordinar, liderar lo que es el servicio tanto para el funcionamiento del culto y de las actividades del día a día de la iglesia, como también para el servicio entre los hermanos más necesitados y también a la comunidad a nuestro alrededor. Así que ambos tipos de oficiales son fundamentales, ambos tipos de oficiales la Biblia nos habla al respecto de ellos y podemos nosotros encontrarlo en 1 de Timoteo capítulo 3, donde tú puedes abrir tu Biblia por mientras para tenerlo allí en consideración. Solo mencionar una palabrita con respecto a los pastores, que es mi caso. Los pastores pasamos por un proceso para poder ser ordenados pastores desde que uno es aceptado como candidato, estudia en el seminario, concluye sus estudios, luego pasa por lo menos 2, a veces 3 exámenes distintos para poder pasar finalmente a la ordenación, que es el momento donde uno empieza ya a ejercer el ministerio pastoral. Bueno, este proceso dura entre 6 y 7 años, en algunos casos puede tomar un poco más, pero este proceso completo toma un periodo bastante largo en el cual finalmente el resultado final es que uno como pastor es ordenado, pero también es miembro del presbiterio, que es el consejo de la iglesia que se encuentra sobre las iglesias locales, ¿ya? Nosotros somos una de las iglesias locales de la región metropolitana. En toda esta región metropolitana, el consejo que ejerce el gobierno en este contexto es el Presbiterio Centro, del cual yo soy miembro. Pues bien, en el caso de los pastores, somos también y tenemos que ser llamados por la asamblea, ¿sí? Yo fui llamado por la asamblea en el año 2017, fui llamado por la asamblea de Iglesia 1, de la 12ª iglesia presbiteriana de Santiago, por 5 años. Por lo tanto, yo aún estoy ejerciendo mi periodo, mi mandato, mi periodo de llamado, que se llama técnicamente. Entonces no es que la iglesia me ordene o es que la iglesia me haga un pastor, es el presbiterio el que lo hace, pero la iglesia local, sin embargo, mediante su asamblea de miembros, es la que me llamó, se votó en una asamblea y entonces se votó a favor de que yo fuese el pastor de esta iglesia y por un periodo de 5 años. Bueno, cerrando ese paréntesis, la próxima elección que tenemos, sin embargo, es la elección de presbíteros y de diáconos. Ambos, como sabemos, muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Si usted tiene su Biblia abierta en 1 Timoteo 3, ya está, por lo tanto, preparado para algunas cosas que yo voy a decir, pero yo quisiera partir con algunas cosas
tal vez más logísticas, que por lo tanto no son lo más central, lo más importante. Lo más central e importante a la hora de elegir un presbítero, a la hora de votar por un diácono, proponer a alguien para presbítero y diácono, son las instrucciones bíblicas las que deben prevalecer. Pero algunas cosas logísticas que yo quisiera aclarar. Primero que todo, esta próxima asamblea que vamos a tener en el mes de marzo, es muy importante que los nombres que usted quiera proponer, porque cualquier miembro en plena comunión de nuestra iglesia, o sea que fue oficialmente recibido como miembro mediante un acto de pública profesión de fe, o en el caso de los que no habían sido bautizados en otra iglesia cristiana antes, fueron también bautizados, recibidos mediante el bautismo. Bueno, los que están recibidos ya como miembros en plena comunión, y que son contribuyentes efectivos y sistemáticos, o sea, en los últimos 12 meses, o desde que fueron recibidos como miembros, sé que fueron recibidos como miembros antes de los 12 meses anteriores, bueno, en los últimos 12 meses, o desde que fueron recibidos como miembros, deben haber entregado su contribución, su diezmo, ¿cierto?, mes a mes de manera efectiva y de manera sistemática. Bien, eso es lo que dice el Estatuto de la Iglesia Presbiteriana de Chile, el cual nosotros debemos obedecer como una de las iglesias presbiterianas, ¿cierto? Así que a cualquiera de ustedes que está en estas condiciones puede proponer a alguien. Y ¿qué es muy importante en esto? ¿Y cómo hacerlo? Lo primero, acérquese a la persona. Estoy pensando que fulano puede ser presbítero, creo que podría ser un buen presbítero. Lo primero, pregúntele a esa persona, ¿cierto? Bueno, mucho antes de eso están los requisitos bíblicos que usted debe observar, en los cuales vamos a entrar ahora. Pero yendo al aspecto práctico, ¿qué pasos debo dar? Una vez que he llegado a la convicción, a la luz de la Escritura, que esta persona podría ser un buen presbítero, debo acercarme a ella primero, a esa persona. Debo acercarme a esa persona para que yo pienso que puede ser un buen diácono y preguntarle si estaría dispuesto. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros no tengamos nombres que después en el momento de la asamblea puedan decir no, yo no quiero ir, o que una o dos días antes digan no, a mí nadie me preguntó, yo en realidad no estoy dispuesto a ser presbítero, diácono, tengo problemas de tiempo, o mis compromisos laborales no me lo permiten, no sé, lo que sea. Entonces, por eso usted pregunte primero y asegúrese primero que esa persona está dispuesta. ¿Ya? Esto implica evidentemente tiempo. En el caso de un presbítero implica por lo menos una vez al mes participar de reuniones de consistorio. En algunos meses son 2 reuniones porque tenemos una reunión algunos meses que es exclusiva de oración y otras reuniones que son que no es nuestra reunión mensual de los primeros martes de cada mes. La mayoría de ustedes lo sabe, el consistorio se reúne los primeros martes de cada mes y generalmente en esta reunión de primer martes de cada mes nos programamos de que la reunión pueda durar 2-3 horas, pero a veces hay temáticas que requieren que nos quedemos más tiempo. Trabajando hasta tarde, decidiendo, discerniendo la voluntad del Señor, no es sencillo. Entonces necesitamos de ustedes, por lo tanto, que pregunten a las personas primero y que puedan entonces estar claras esas personas. Luego, si esta persona quiere, entonces está dispuesta, lo que usted debe hacer es enviar un email o una carta más formal a consistorioduodecima@gmail.com. consistorioduodecima, todo eso junto, @gmail.com. Y ahí entonces tú envías eso. La idea es que sea, en este caso, sea a más tardar, ¿cierto? Unas 2 semanas antes de nuestra asamblea extraordinaria, ¿cierto? 15 días antes, tal vez máximo 10 días, pero que no sea más cercano a eso. ¿Para qué? Para que nosotros como consistorio podamos entonces tener las propuestas tanto de presbíteros como de diáconos y entonces le corresponde al consistorio, según el Estatuto de la Iglesia Presbiteriana de Chile, velar porque las personas cumplan con la idoneidad para ocupar el cargo. De nuestra parte, nosotros vamos a entrevistarlos, como hoy día actualmente y la pandemia nos enseñó a usar toda esta metodología, probablemente por Zoom. En muchos casos esto también implica tener alguna palabrita con sus esposas, aquellos que son casados, ¿cierto? O esposos, en el caso de aquellas mujeres que ustedes puedan poner para diáconos. Es importante que su familia sepa de qué trata, el tiempo que esto va a requerir, la dedicación y que necesitan el apoyo de su cónyuge. Eso es fundamental, el apoyo de su familia para cumplir su deber como oficiales de la iglesia. Entonces, como presbíteros, como consistorio, vamos a velar porque esa idoneidad se cumpla y obviamente, fundamentalmente, la idoneidad en cuanto a los requisitos bíblicos primeramente y también los requisitos estatutarios. Ojo, entre los requisitos estatutarios, tú tienes que ser miembro en plena comunión, contribuyente efectivo y sistemático para proponer,
Y obviamente solo puedes proponer a alguien en esta misma condición. O sea, miembro en plena comunión y que sea contribuyente efectivo y sistemático. Pero además hay un pequeño detallito más. Debe haber sido recibido de miembro en esta iglesia local hace un año o más. Por lo tanto, todos los que hayan sido recibidos ahora recientemente o que fueron recibidos a mediados del año pasado y que todavía no han cumplido el año de miembros de nuestra iglesia, no pueden ser propuestos según nuestro estatuto ni para diáconos ni para presbíteros aún, ¿ya? Así que eso también es fundamental que lo tengamos en consideración. ¿Ok? Bueno, una vez aclarados estos aspectos logísticos, quiero solamente entrar a lo central, a lo fundamental, a lo básico que no podemos bajo ningún aspecto ignorar. No se elige un presbítero por popularidad. Muchas veces pensar en un amigo para que sea presbítero, solo porque es mi amigo, pensar en un amigo para que sea diácono, solo porque es un buen amigo, porque yo lo quiero mucho y porque me cae súper bien, puede ser el peor criterio y tú podrías estar causándole un gran daño a la iglesia si no velas por aquello que la Biblia dice que debe ser un presbítero y un diácono. Tú no solamente debes velar, ¿cierto?, por aquellas personas que tú conoces y te caen bien, tú debes velar por aquellas personas que cumplen los requisitos que la Escritura dice. Y dice así, 1 de Timoteo 3, por ejemplo, dice que el que anhela obispado, buena obra desea, a noble función aspira. Es muy importante, usted después lo puede confirmar, por ejemplo, hay otro texto que habla sobre los presbíteros que está en Tito, otra carta del apóstol Pablo, más cortita incluso que esta que viene después, la carta a Tito, capítulo 1, en los versos 5 al 8, tú vas a encontrar allí los requisitos para ser presbítero. Tito 1, 5 al 8, que no vamos a leer ahora. Pero tú vas a comprobar algo muy claramente. Obispo y presbítero son sinónimos en el lenguaje del Nuevo Testamento. Como iglesia presbiteriana buscamos ser fieles a lo que el Nuevo Testamento dice. El obispo no es un pastor de pastores, como se entiende en muchas iglesias, incluso evangélicas actualmente, o en la misma iglesia católica. Nosotros entendemos que el obispo es sinónimo de presbítero, es sinónimo de presbítero. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, que anhela ser presbítero u obispo, a noble función aspira. Pero es necesario que el obispo sea intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, que tenga capacidad de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, o sea, peleador, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Con respecto a los presbíteros se exige algunas cosas fundamentales, ¿cierto? Una de ellas es carácter, evidentemente. Intachable no significa una persona perfecta. La palabra intachable no es sinónimo de perfecta. La palabra intachable significa que es alguien, o irreprensible también decía una antigua traducción, muy buena esa traducción también, irreprensible significa alguien que no tiene en su vida aspectos pecaminosos, escandalosos, que generen escándalo para el testimonio de la iglesia frente al mundo. Todos nosotros tenemos tendencias pecaminosas, luchamos con hábitos que no son buenos para nosotros, que no glorifican a Dios. Todo creyente pasa por eso, todo creyente enfrenta esas dificultades en todo tiempo, en toda época. Sin embargo, cuando un creyente tiene ciertos hábitos, tendencias o formas de ser que afectan el testimonio de la iglesia causando escándalo, porque son reconocidos por ser, por ejemplo, los casos que están aquí, por ser peleadores, por ser personas que se enfrentan con peleas. Hoy día nosotros tenemos incluso un aspecto muy importante que no podemos olvidar en nuestros tiempos actuales. Las peleas por Facebook, pelear por redes sociales, estar constantemente discutiendo, debatiendo, ¿cierto? Tratando mal a las personas, utilizando palabras soeces, ofensivas. Esa persona no puede ser un oficial de la iglesia, afecta el testimonio de la iglesia, es un pendenciero de las redes sociales. Con mayor razón si es un pendenciero en la vida real. Un borracho no solamente significa que tiene problemas con el alcohol, o sea, alguien que
cada vez que bebe alcohol se pasa de los límites, excede lo que puede beber en cuanto al alcohol, no tiene un autodominio, no tiene un autocontrol y por lo tanto actúa de maneras irresponsables, actúa de maneras incluso estúpidas, dando por lo tanto un testimonio pésimo de Jesucristo al beber porque no tiene control sobre la bebida o sobre el alcohol, pero no solamente sobre el alcohol, esto aplica a cualquier sustancia que produzca efectos y aunque como efecto te produzca una alteración de conciencia. Por lo tanto, no puede ser alguien que tenga cualquier tipo de hábito de consumir cualquier sustancia, la que sea, que altere su capacidad de estar atento a la realidad, de estar atento con sus sentidos y de discernir claramente lo bueno, de lo malo, lo correcto, de lo incorrecto. Y por lo tanto debe ser una persona lúcida en cuanto a su mente, su pensamiento, sus capacidades intelectuales y debe por lo tanto hacer pleno uso de sus capacidades. Carácter es fundamental, pero también vida familiar. Y esto implica que debe ser una persona, y aquí donde vemos que debe ser un varón, porque dice que debe ser esposo de una sola mujer y que debe gobernar bien su casa. El que gobierna la casa es el varón. Hay muchos otros textos también, los cuales nosotros podríamos ver y mostrar que la Biblia nos apunta claramente al ejercicio del presbítero, que son los que ejercen el gobierno en la iglesia, como algo por lo cual deben ejercer varones. ¿Por qué? No porque los varones tengan una capacidad que las mujeres no tengan. No porque los varones tengan capacidades que mujeres no puedan tener. No pasa por eso. Pasa por cómo Dios creó e instituyó desde el Edén el orden de autoridad en la creación. Un orden de autoridad que no es impuesto por la fuerza, que no es impuesto por el dominio, sino que es mediante el servicio, el amor y la entrega. Un presbítero o los presbíteros en la iglesia deben ser un sinónimo y deben buscar imitar a lo que un esposo debe hacer en su casa. O sea, deben ser los primeros en servir, los primeros en estar dispuestos a apoyar, los primeros en reconocer los errores cuando los cometen, los primeros en pedir perdón cuando haya que pedir perdón, deben ser los primeros en servir y buscar el bien de la comunidad de la iglesia por sobre su bien personal. En eso debe tener un parámetro similar a cómo se es como esposo o como la Biblia dice que debe ser un esposo. Y lo cual a su vez, como bien sabemos a la luz de Efesios capítulo 5, el esposo debe ser un reflejo de Cristo. Como Cristo es con la iglesia, así debe ser el esposo con la esposa, como el esposo es con su esposa y con sus hijos, así debe ser el presbítero con la comunidad, con la iglesia. Por lo tanto, es muy importante que tenga, por lo tanto, que sepa gobernar bien su casa. ¿Esto qué significa? Que tiene que tener hijitos que se portan bien todo el tiempo, que nunca cometen ni un error, que nunca... No. Primero que todo, cuando habla, ¿cierto?, de tener, por lo tanto, gobierno sobre su casa, se refiere evidentemente a lo que ocurre con hijos que están bajo su tutela. Cuando es un hombre mayor que ya tiene hijos mayores, adultos, esos hijos ya no están bajo responsabilidad de esta persona. Por lo tanto, allí ya esos hijos son independientes y puede ser que algún hijo incluso no sea creyente, no crea en el Señor, pero no está bajo la tutela de esta persona. Por lo tanto, no aplica para ese caso, aplica para los hijos que están bajo su tutela. En el caso de los hijos que están bajo su tutela, deben ser hijos obedientes. Deben ser hijos que obedecen a su padre, que le respetan y cuyo respeto es natural y orgánico. No impuesto, no por la fuerza, no porque él golpea fuerte la mesa, sino porque de verdad le respetan por causa del carácter que muestra en casa. Por lo tanto, este respeto de los hijos y de la esposa hacia este marido debe ser un respeto orgánico, natural. Así que eso muestra, por lo tanto, que es una persona que tiene carácter, un carácter de amor, un carácter de servicio, y eso, por lo tanto, debe tener integridad familiar. Entonces, carácter, integridad familiar. Y también debe tener algunas aptitudes, algunas de ellas muy importantes, pero una de ellas ciertamente lo dice claramente. Debe saber gobernar, por lo tanto, debe tener habilidades para el liderazgo. Debe ser alguien que sabe lo que quiere y sabe cómo guiar a otros y cómo aclarar las cosas para que todos puedan ser conducidos hacia una meta. Tomar un grupo de personas y decir, vamos hacia tal dirección. Hay distintas formas de liderazgo. Estilos de liderazgo da lo mismo. Hay estilos de liderazgo muy claros, hay estilos de liderazgo que son muy, por así decirlo, notorios, ¿no? Por la retórica, etc. Pero otros estilos de liderazgo que son estilos de liderazgo muy eficientes y que son mucho más callados, más serviciales y que uno los ve que están siempre constantemente apoyando desde atrás
son líderes, sin embargo. Entonces aquí no tiene que ver con el estilo, de la forma de ser de la persona. Dice que debe ser apto para enseñar, capaz de enseñar. ¿Y qué significa esto? La Biblia nos habla de la enseñanza, aquí mismo en Timoteo el apóstol Pablo habla tanto de la enseñanza pública en el culto como la enseñanza privada, casa por casa, persona por persona. Un presbítero debe ser capaz de enseñar por lo menos en uno de estos dos niveles. O sea, debe ser alguien que conoce la Biblia, conoce la doctrina, la ha leído, la lee, la estudia, la explora, tiene conocimiento de nuestra confesión de fe, conoce la confesión de fe de Westminster, de la Iglesia Presbiteriana, con sus 35 capítulos, la conoce, la respeta, se ciña a ella y por lo tanto esta confesión es un marco de aquello que enseña, de aquello que proclama, de aquello que busca por lo tanto el enseñar justamente. Por lo tanto, en el caso para nosotros es fundamental. Conoce la confesión de fe de Westminster, la ha leído entera, la ha leído con cuidado y con atención. ¿Tú quieres ser presbítero? Bueno, primero que todo, ¿has leído tu Biblia? Debes haber leído tu Biblia entera por lo menos una vez. ¿Quieres ser presbítero? Eso es lo primero. ¿No lo has hecho? Considera que tal vez entonces ser presbítero es para más adelante. Debe leer la confesión de fe de Westminster y haberla conocido, haberla leído por lo menos una o dos veces, mucho más breve, muy cortita, pero leerla, conocerla, explorarla y entender lo que cada una de sus doctrinas enseña. Y por lo tanto debe ser capaz de enseñar, debe tener capacidad. ¿Y qué significa esto? Hay algunos cuya capacidad de enseñar es pública. Se paran en un púlpito y pueden predicar tal vez fogosamente, tal vez predicar no tan fogosamente, mucho más calmadamente, como un profesor, pero enseñar. Y la gente presta atención y les gusta escuchar. Aquí no tiene que ver con estilos de predicación, nuevamente. Hay estilos más fogosos, más fervorosos, hay estilos más tranquilos. Pero ambos estilos enseñan con eficiencia, cuando una persona tiene dones para enseñar. Entonces no tiene que ver con el estilo. Puede ser cualquier estilo, pero que tenga capacidad de enseñar públicamente. Pero también está aquellos que tal vez su capacidad no es tanto de enseñar públicamente. Su capacidad de enseñar es más al uno a uno, privadamente. Te pueden guiar un grupo de estudio en una casa, un grupo pequeño, y lo guían súper bien, enseñando, aclarando los conceptos. Pueden sentarse uno a uno con alguien y darle un consejo bíblico, un consejo del temor de Dios. Eso también es capacidad de enseñar. Ambos tipos de presbíteros sirven, aquellos que enseñan públicamente y lo hacen bien, como aquellos que enseñan tal vez de manera más privada y lo hacen bien. Hay algunos que son buenos en ambas cosas, pero siempre se es mejor en uno que en otro. Hay otros que son buenos en una, pero en la otra no. Bueno, allí tú debes explorar y mirar bien a quién tú estás escogiendo para presbíteros. Así que estos son aspectos fundamentales. Carácter, integridad familiar y ciertamente integridad doctrinal, integridad teológica, si le podemos decir. Carácter, integridad familiar, integridad teológica. Estos tres aspectos debe tener un buen presbítero. Y el amigo que yo quería proponer no tiene esas características, entonces no propongas a tu amigo. Elegir presbítero no es un concurso de popularidad, ¿ya? Nosotros no elegimos a un presbítero porque es popular entre la gente y les cae bien. Elegimos porque tiene y reconocemos en ellos las características y los dones que el Espíritu Santo ha dado. Luego están los diáconos, y nos dice así el 8, desde el 8 en adelante. Hay un pequeño problemita con la traducción de la NBI. La NBI lamentablemente se excedieron los traductores, traduciendo una palabra que era muy natural en el griego y la interpretaron traduciendo algo más allá de lo que la palabra en el griego literalmente dice. Ya van a ver. Dice desde el 8 en adelante, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, verso 11, las mujeres, eso dice literalmente en el griego, no habla de esposas, no habla nada más, dice las mujeres. Deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Y sigue hablando de las características de los diáconos. 12. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Toda la sección del 8 al 12 son las características de los diáconos. Lo que ocurre con el verso 11 específicamente es que la palabra griega para mujeres, ¿cierto? La palabra mujeres puede ser interpretada en ocasiones como esposa, ¿sí? La mujer de alguien. Nosotros incluso usamos la palabra así actualmente en el castellano.
Entonces, las mujeres, pero no siempre, muchas veces puede ser las mujeres en otro sentido. En este caso, el contexto indica que aquí se refería a las mujeres diáconos, por varios motivos. Primero de ellos, la Biblia nos menciona a una mujer diácono en Romanos capítulo 16, nos habla de Febe, que era diaconisa, que era una mujer diácono. Además, aquí mismo en 1 Timoteo más adelante, hay una serie de instrucciones para mujeres que deben cuidar a otras mujeres y que tienen funciones de cuidado, que tienen funciones de discipulado y que también tienen funciones de cuidado de los enfermos incluso. Todo indica que estamos hablando de mujeres diáconos, de mujeres servidoras. Por lo tanto, esto que son los diáconos, ¿ya? Y esto es muy importante porque algunos dicen Hechos capítulo 6 habla de la primera vez que se eligieron diáconos. En realidad ahí en Hechos 6 no nos dice si son diáconos o no. Solo nos dice que se eligieron a 7 varones para apoyar el trabajo de liderazgo con los presbíteros, ¿cierto? Pero no se les da el título diáconos. Dice que ellos debían servir a las mesas, y ahí usa la palabra diaconía, pero no necesariamente en el sentido de un título o de un oficio, sino en el sentido simplemente liso y llano de servicio. Lo más interesante es que en el resto del libro de Hechos nunca se mencionan diáconos, solo se mencionan presbíteros, por lo cual es muy probable que los 7 varones escogidos en Hechos capítulo 6 eran presbíteros, solo que cumplían funciones diaconales porque estaban los apóstoles todavía cumpliendo las funciones de gobierno de la iglesia en la iglesia de Jerusalén. Así que se eligen estos varones, presbíteros, para que ellos puedan entonces apoyar esta labor de ser sirviendo. Así que cumplen funciones diaconales, pero estando bajo los apóstoles. Era una iglesia que todavía tenía a los 12 apóstoles, incluyendo aquel que reemplazó a Judas, 12 apóstoles gobernando la iglesia. Bueno, eso es como un paréntesis. Volviendo entonces, muchas cosas y otros textos bíblicos nos indican que las mujeres diáconos eran un oficio normal en la iglesia del Nuevo Testamento. Y aquí, por lo tanto, es muy probable que sea eso porque no tiene sentido, primero, que le dé un énfasis a cómo las esposas de los diáconos deben ser y no a cómo deben ser las esposas de los presbíteros. Cosa que ciertamente es muy importante y es mucho más importante aún en el caso de un presbítero que va a tener que ejercer el gobierno de la iglesia. Por lo tanto, ya una primera cosa que nos quedaría un poco curiosa. Y lo otro es dónde está metido. O sea, el verso 11 está entre el 8 y el 12, ¿cierto? Es obvio lo que estoy diciendo, ¿cierto? Pero lo que quiero decir, entre el 8 y el 13, perdón, entre el 8 y el 13. ¿Por qué ocurre? Porque justo esta sección está hablando de las características de los diáconos. Así que lo que dice el 11 es, en el caso de las mujeres diáconos, deben ser honorables, no calumniadoras, porque la función diaconal implica visitar a personas, visitar a enfermos y visitar a personas con problemas, escuchar sus problemas y no andarlos chismorreando por allí. Así que no deben ser calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Los diáconos varones, ahí verso 12, esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa, evidentemente. Entonces es similar a lo que dice de los presbíteros, pero aquí aplicando a los diáconos varones. Ahora, nuevamente, en toda esta sección, 1 Timoteo 3, versos 8 al 13, están las características de un buen diácono o una buena diaconisa. En algunos casos incluso promovemos, y nos parece muy bien, que pueda ser un matrimonio como diáconos. Es algo que lo que hemos visto en general tiende a ser una buena experiencia. Escoger a un varón y escoger también a su esposa. Sin embargo, el estatuto de la Iglesia Presbiteriana no nos permite escoger por matrimonios, nos permite solamente escoger por personas individuales. Así que hay que asegurarse, ¿cierto?, que la asamblea, al votar por uno, si la esposa también está dispuesta, hay que preguntarle a ella, si está dispuesta, ella también va, ¿cierto? O si están pensando en una mujer y piensan tal vez su marido también, y su marido también tiene estas características, y ambos juntos podrían hacer una buena dupla diaconal como matrimonio. Bueno, hay que votar los independientes. Estoy dando aquí solamente un tip práctico. Hay que votar los independientes y por lo tanto hay que asegurarse que ambos puedan tener los votos necesarios para ser elegidos como diáconos. Bien, pero esto es muy importante. Es muy importante que los diáconos sean prudentes. Van a conocer muchos secretos de personas que están pasando por problemas económicos, que son por razones delicadas, personas que están pasando por problemas de salud por razones delicadas y que obviamente no deben estar compartiéndolo con otras personas. La junta de diáconos, como se llama, o la junta diaconal, o el cuerpo diaconal, se reúne bimensualmente
para poder hablar sobre las distintas problemáticas que puedan haber en la congregación de manera prudente. Entre los diáconos solamente se puede comentar este tema y la Junta de Diáconos es presidida por mí como pastor, al igual que el consistorio, los presbíteros, que también es presidida por el pastor. Entonces, esos son los momentos en los cuales hablamos de los casos más confidenciales y se comentan con toda tranquilidad y confianza para buscar ayudar a las familias. Pero es muy importante ser discretos. Si la persona que estás pensando para ser diácono no sabe guardar un secreto, probablemente va a ser un mal diácono y va a cometer errores. No puede ser así. Debe ser alguien que sepa ser prudente con sus palabras y no andar comentando con todo el mundo los problemas de otros. Debe ser alguien discreto y prudente. Por lo tanto, les recomiendo entonces que tengamos en consideración todas estas características. No olvidar que tanto en presbíteros como en diáconos habla de algo muy importante, que no deben ser amantes del dinero, dice en el caso de los presbíteros, en el caso de los diáconos, que no deben, ¿cierto?, buscar ganancias malavidas. Muchas veces hay una responsabilidad muy grande con cómo se administran los recursos de la iglesia. Hay gran confianza en nuestros diáconos. Se les entregan recursos para que ellos libremente los puedan utilizar para ayudar a las familias. Deben ser responsables con el uso del dinero y deben también, por lo tanto, ser personas muy íntegras con respecto a cómo manejan el dinero, a entregar los vouchers, entregar las boletas y comprobantes, no demorarse en entregarlos, hacerlo a tiempo. Eso es muy importante en un diácono también o en una diaconisa. Por lo tanto, a grandes rasgos pensemos en lo siguiente. Presbíteros, busquemos a la luz de la Escritura varones. Varones que puedan ejercer el presbiterato en nuestra iglesia, varones que tengan estas características que está diciendo aquí. Irreprochable significa eso, que no tenga cosas que se le puedan reprochar públicamente porque son altamente condenables y porque causan un terrible testimonio de la iglesia porque son cosas escandalosas. Pecados, luchas, hábitos con los cuales lucha. Cualquier persona lo tiene, cualquier pastor, cualquier presbítero lucha con cosas pecaminosas, lucha con tendencias, eso es natural. Pero si se mantiene en la lucha, buscando fielmente ser fiel al Señor, valga la redundancia, entonces esta persona puede ser sin duda alguna un presbítero, si es alguien que se mantiene con estas características que decíamos, una integridad personal de carácter, integridad familiar y también integridad doctrinal o teológica. En cuanto a los diáconos, es muy importante que sean personas también con integridad personal y de carácter, pero que también sean personas que sepan guardar secretos y que sepan administrar de manera prudente y sabia el dinero. Así que piensa en personas como esta. En el caso de presbíteros, varones. ¿Sí? Promovemos nosotros que sean varones porque es lo que leemos a la luz de la Escritura. En el caso de diáconos, pueden ser tanto varones como mujeres diaconisas e incluso matrimonios diáconos, que es algo muy interesante. Es común que muchas veces un matrimonio tenga dones diaconales, que ambos juntos sirvan bien en el ministerio diaconal. Ocurre con cierta frecuencia, por lo tanto, también podemos considerar en ese caso. ¿Bien? Piensa bien, ora al respecto, ten en consideración estos aspectos bíblicos y entonces comparte este video también con otros miembros en plena comunión que estén habilitados para participar de la asamblea, o sea, que sean contribuyentes efectivos y sistemáticos, para que así ellos también puedan considerar y proponer nombres. En el caso, para darles una fecha concreta, sería ideal que la primera semana de marzo nos lleguen sus propuestas al consistorio. La primera semana de marzo, que no pase del 7-8 de marzo, a más tardar que ustedes ya envíen las propuestas de aquellos que quieren proponer tanto para presbíteros como diáconos. Recuerden, habiendo conversado con ellos primero y habiéndoles preguntado si están dispuestos, porque el que anhela ser presbítero, buena obra desea. Pero es importante que cumpla con los requisitos, primeramente bíblicos y también estatutarios. Recordando que deben ser miembros también, contribuyentes efectivos y sistemáticos, miembros habilitados para participar de la asamblea, solo esos miembros pueden ser elegidos. Y finalmente recordando también que deben ser haber sido recibidos como miembros hace un año o menos. Un año o más. Eso. Muy bien, ahora sí, que Dios les bendiga y espero que este video les pueda ser útil. Hasta luego.